obvio. Nos alegramos entonces de poder ver a cada uno de ustedes, a Isaac también. Isaac, te comparto que hoy, el día de hoy, quien nos va a estar dando la lección es Berito. Ella es de una comuna de Chile, provincia, mejor dicho, llamada Melipilla. Y bueno, damos gracias a Dios también por su vida, que hoy día nos pueda acompañar. Ella está colaborando con la parte de la iglesia de Casa Cristo, que es de Talagante, Melipilla y de Peñaflor, pero ella está en Melipilla, directamente allá. Así que damos gracias a Dios por la vida de Laberito, que puede estar con nosotros hoy día acompañándonos. Sergio, ¿nos dirige en oración para comenzar la lección de hoy día? Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche que podemos estar reunidos en tu nombre, nutriéndonos, Señor, cada uno que nos alimenta, Señor, y nos provee, Señor, el alimento para el espíritu que tanto necesitamos nosotros como hermanos en Cristo. Te ponemos, Señor, en tus manos la predica de hoy, Señor, la enseñanza. Tú conoces nuestros corazones, nuestras fuerzas y debilidades, y te pido que seas tú guiando esta enseñanza y poniendo, Señor, en cada uno la práctica, Señor, de lo que aprendamos hoy para que lo podamos llevar a cabo en nuestras vidas, Señor, para que seas tú bendiciéndolo y haciendo sobre toda cosa, Señor, tu voluntad, que nos ayude, Señor, esto para que lo podamos tener claro, Señor, para que podamos entender. Danos entendimiento y sabiduría, y por favor, Señor, que seas tú también dirigiendo el resto, Señor, de la enseñanza a través de Lavero, y te damos gracias también por Pame y sus cumpleaños. Gracias. Ya, Berito, muchas gracias, Sergio. ¿Ya te cantaron? Muchos años, hoy que estás cumpleaños, que Dios te bendiga y que cumpla yo te traigo mi este es mi mejor regalo. Ya cuenta Muchas gracias por la canción, muchas gracias por sus voces tan al unísono, tan melodiosas, muchas gracias, se pasaron. Muchas gracias. Cántico internacional. Exacto, y también provincial. De Cerrillos, de Talagante, Peñaflor y Melipilla, Brasil y Colombia. Bien. Qué mejor. ¿Cierto? Ya, comencemos entonces. Ya, la Pame, ¿me escuchan bien? Sí. Si no me escuchan bien, me hacen así para abajo y yo retrocedo o refuerzo la idea, ya, para que vamos todos escuchando bien. Pero me escuchan bien, ¿sí? Ya, súper. Bueno, la Pame me dijo que estaban estudiando el libro de Génesis y me encomendó que hoy día hablásemos algunos puntos importantes del capítulo 9. Y yo me imagino que ustedes como niños súper aplicados ya lo leyeron, ¿o no? El capítulo 9. Bueno, súper bien, así me gusta. Bien, chicos. Bueno, el ánimo es que hagan las tareas, ¿ya? Escuchar un audio del capítulo 9 son 2 minutos. Lo pueden poner ahí por YouTube y lo pueden escuchar, pero lo importante es que vayan avanzando cada uno de ustedes con la lectura de la Biblia, ¿ya? A veces a nosotros nos cuesta leer la Biblia, si es verdad, nos da pereza, nos ponemos a hacer otras cosas, pero creo que de a poquito tendremos que ejercitarnos en leer la Biblia, porque podemos aplicarla, como bien oró Sergio, la tenemos para aplicarla. Entonces, en el día a día de nosotros como cristianos, tenemos que saber cómo aplicarla. Ya la Biblia es un mapa que nos indica dónde nosotros nos tenemos que dirigir todos los días. Entonces, ustedes, así como yo, lo necesito en mi vida. Así que un ánimo para ustedes, chiquillos, para que lean las escrituras y aprovechemos que en nuestro país podemos y tenemos la libertad, así como en Colombia, como en Brasil aún. ¿Ya? Bueno,
el capítulo 8, ¿ya lo tocaron, Pame? Sí, hemos estado viendo Sí, eso. ¿lo recuerdan bien? ¿Lo recuerdan bien, cierto? Noé ya llegó a tierra firme después de pasar 150 días. Pasaron 150 días después del diluvio y ahí comenzó a darse cuenta que ya estaba en tierra, ¿ya? Y después de eso pasaron algunos meses y ya Dios le pudo dar la orden que pudiese abrir el arca para salir junto a los animales. Y estaba contento Dios, bendijo Dios a Noé, ¿ya? Y le dijo a ellos podían hacer uso de forma libre de todo lo que había en la tierra a su alrededor. El Señor los bendijo. Y el capítulo 9 así comienza y sigue la misma historia. Dice los primeros versículos, si ustedes tienen su Biblia ahí, dice que Dios bendijo a Noé y a los hijos, y les dijo que sean fructíferos y que se multipliquen. Después, algunas importantes que ellos tenían que considerar la vida de las personas y bueno, de los animales en este caso, y no hacer uso de la sangre porque le daba el significado que en la sangre estaba la vida, ¿ya? Pero la verdad es que yo me quiero centrar en dos cosas importantes en el capítulo 9, y si la Pame me permite, ¿me puedes compartir pantalla? ¿Puedo compartir? ¿Sí? ¿Me das la opción? La chica, ahí con las chicas, las hermanitas, que le puedan ayudar, por favor. Desde ahí tienen que hacerlo, desde su computador o celular, no sé dónde está. Mejor es. ¿En la Pame? No es necesario. Ah, Yo puse compartir pantalla, pero me dice que el anfitrión inhabilitó la función. Tienen que habilitar la función para que yo pueda así compartir. ya voy chiquilla, pues compartan. Ya, pues no sean egoístas, pues chiquilla. Ahí está. Ya. Ahora sí lo intento, a ver. Ay, No. tampoco. Ay, no me deja apretar. ¿Y esa? ¿Ahora? Voy a tratar, a ver. Ahí sí. Ya, chicas, muchas gracias. Ya. ¿Lo pueden ver, verdad? Bueno, yo les preparé unas diapos sobre algunos puntos para que se nos quede más, no solamente auditivamente, sino que también visual y lo puedan ver de manera más lúdica. Y ojalá se les quede lo que intento compartir con ustedes hoy día. La siguiente, bueno, son estos dos puntos los que quiero resaltar del capítulo 9. La verdad es que si lo leemos, bueno, habla de estas instrucciones que yo les comentaba sobre la sangre, que en ella estaba la vida, entonces no había que matar a los hombres, animales, y si eran muertos y derramada la sangre tenían que morir. Bueno, pero más importante es lo que viene después. Primero, Dios bendice a Noé, ¿ya? Con un nuevo comienzo. Y el segundo punto que vamos a tratar de manera simple y rápida es que Noé se embriaga, ¿ya? Y es descubierto luego que él está embriagado, está borracho, lo descubren, ¿ya? Estas dos cosas importantes tenemos que resaltar de lo que es el capítulo 9. Entonces, chicos, Dios bendice a Noé, un nuevo comienzo. La tierra había quedado maldita, ya por el pecado de Adán y Eva. Y eso lo podemos ver en Génesis 3, desde el versículo 17 y 19. A ver, lo vamos a buscar para que ustedes puedan estar con la certeza de que lo que digo está en las Escrituras. Dice así, del 17 al 19, capítulo 3. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol y del que te ordené que no comieses, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos
con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho de polvo y el polvo volverás. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que la tierra había quedado maldita por el pecado, por el error de Adán y Eva. Ya era un desierto y aquí dice que solamente producía espinos y cardos, árido, desierto, no tenía vida, ya, pero las aguas del diluvio habían saneado otra vez al mundo, es decir, que la tierra volvió a su estado natural, ya, se había purificado. Y en esto también lo podemos ver en las palabras que Dios dijo a Noé en el capítulo 8, versículo 21. Miren lo que dice. 8, 21, 22. Acá está. Empieza acá. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. ¿Ya? Es decir, luego de la catástrofe que había hecho Adán y Eva, no solamente la condición espiritual y de su relación con Dios, la tierra había también sido maldita por este error que habían cometido ellos, ¿ya? Y luego del diluvio, la tierra se había normalizado. Por eso, el autor de Génesis muestra a Noé cultivando la vid. Y esto va más adelante en el capítulo 9, ¿ya? Y de ahí produjo un líquido, el cual tomó, y de acuerdo a eso, él se embriagó, ¿ya? Bueno, aquí vemos también que Noé hizo, es decir, el pecado. Recuerden que en el capítulo 8, Noé hizo un sacrificio al Señor de gratitud. Y el Señor se complació en la obediencia de Noé, ya cumplió todos los pasos que Dios le ordenó a Noé, él los pudo hacer a cabalidad, ¿ya? Entonces, por la bondad de Noé, trajo el diluvio el consuelo al mundo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿saben qué significa en hebreo la palabra o el nombre Noé? ¿Alguno sabe? ¿No? Bueno, en hebreo la palabra Noé o el nombre de Noé significa consolar, ¿ya? Entonces, con la actitud de este hombre apartado por Dios, escogido por Dios para poder llevar este plan precioso, la verdad que, bueno, en ese entonces y a través de las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, todos los nombres de los personajes lo colocaban cada familia con un significado especial. Bueno, el padre de Noé tuvo mucha razón en ponerle consolar, es decir, Noé, ¿ya? Entonces había traído el diluvio y el consuelo al mundo. Ya, eso era figura. Las aguas del diluvio, dice acá, habían sanado el mundo. Ya, se había vuelto a su normalidad. Ya, bueno, eso era uno de los puntos, ¿recuerdan? Era que Dios había bendecido a Noé y dio la oportunidad de hacer todo de nuevo. Ya, de hecho, él habla del arco iris, habla de la señal que Dios puso en el cielo para acordarse que nunca más él va a traer un diluvio a la tierra. ¿Ya? Y dijo que cada vez que él lo viera, que Dios viera esa señal, iba a saber y iba a recordar el nuevo pacto que tenía con el hombre después de todo lo que había sucedido en el tiempo en que Noé tuvo que construir el arca. ¿Ya? Luego, en el versículo 18 del capítulo 9, pasa algo muy extraño y muy confuso, si lo podemos ver así. Ya luego de todo este nuevo comienzo, bueno, dice también que
que cultivó la tierra, ¿cierto? De él sacó un fruto precioso y que se habla en las escrituras. Luego es el fruto de la vid. Noé se embriagó. Dice, los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. ¿Ya? Los 3 hermanos. Pero después del diluvio, Noé, dice en el versículo 20, comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, uno de sus hijos, que es el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem, el otro hermano, y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espalda a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Bueno, la embriaguez, chicos, en la Biblia, la embriaguez de Noé está registrado para que nosotros podamos ver que un hombre de Dios, un hombre escogido por Dios, un hombre que obedece a Dios, un hombre que estuvo atento a todas las señales y palabras del Señor Todopoderoso, también es un hombre frágil, que se equivoca y que no es perfecto, ¿ya? Y ese acontecimiento está mostrando la imperfección humana, ¿ya? Bueno, y que también ningún hombre puede estar de pie si no depende de la gracia divina, ¿ya? Ahora nos ponemos a pensar, y durante las escrituras, durante la Biblia, nosotros vemos cómo Dios y Jesús en el Nuevo Testamento hacen hincapié a no embriagarse, o hace la metáfora, ¿cierto? O la comparación de estar embriagados con vino y cómo se pierde el sano juicio a través del abuso de ciertos elementos. Y en este caso, nunca nos registran las escrituras que nadie se había embriagado por el fruto o consumir este proceso de la vida. Pero bueno, este acontecimiento estaba ahí, estuvo ahí para mostrarnos que Noé era un hombre y que también él no era perfecto, ¿ya? Ahora, Cam, al parecer, no era un hombre muy noble, ¿ya? Y probablemente le llamó mucho la atención encontrar así a su papá. Me imagino cómo después de ver la relación que Noé tenía con Dios y todo su actuar, verlo en esa condición en la carpa, bueno, debió haber sido muy vergonzosa para Noé. Y lo más difícil de la escena es que él fue donde sus hermanos a contarle este acontecimiento. Es decir, él tenía la intención de que ellos también vieran la vergüenza de su padre y el estado en que él se encontraba, ¿ya? Bueno, cuando se dice en la palabra de Dios que no era perfecto, no se menciona o el sentido de la escritura no es que él no tenía pecado, sino que se refiere a la condición humana en que él en la obediencia de Dios, en la consideración de Jehová era sincero. Ya, eso hay que aclararlo, porque muchas traducciones dicen que no era perfecto. Claro, ante los ojos del Señor era un hombre que resaltaba por sobre los otros, ¿ya? Porque realmente él quería agradar a Jehová. Bueno, la consecuencia de Noé, chicos, fue la vergüenza, ¿ya? Y hay que fijarse en sus otros hijos, en Sem y Jafet, ¿ya? Cómo ellos taparon la vergüenza, es decir, antes de entrar a la carpa y ver la escena que su hijo, que su hermano Cam le había comentado, ellos decidieron tener un manto y con ese manto entrar de espaldas al lugar y tapar a su papá, ya cubrir a su papá en esa condición. Bueno, aquí vemos un principio importante, ¿ya? Ahora viene la aplicación. Pensemos siempre cómo podemos ir aplicando esto a nuestras vidas. Aquí hay un principio bíblico importante y es el honrar a nuestros padres. Es importante. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera visto a mi madre, a mi padre en esa condición? O ustedes, sus hermanos, su familia o sus padres, ¿cierto? Hubieran ido a buscar a sus otros hermanos, lo hubieran contado, se hubieran reído. ¿Qué hubiéramos hecho? Bueno, es importante pensar, sobre todo en este tiempo del Antiguo Testamento, la figura del padre era muy importante, ¿ya? Pero por sobre eso, estos hijos
querían agradar y querían considerar a su padre, independiente de la vergüenza, del error que había sucedido. Bueno, la bendición de Dios es para aquellos que honran a sus padres. El cumplimiento de la profecía, luego de esto, bueno, despierta, si seguimos adelante en las escrituras, terminando ya el capítulo 9, dice que cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, ¿ya? Yo me imagino a mi papá o a mi mamá si hubiera sucedido eso, y sabe que yo lo vi o la vi en esa condición, ¿cómo debe haber sido su pena y su vergüenza? Bueno, dice que el menor Cam fue maldecido por Noé. Maldito sea Canaán, ¿ya? La descendencia de Cam, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem, sus otros hijos, aquellos que lo habían cubierto, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. ¿Ya? Esto fue una profecía. ¿Ya? Y el cumplimiento de esta profecía de Noé, que contiene la historia también de la humanidad, porque tenemos que recordar que no fue solamente un arrebato de rabia solamente de Noé, así que la historia y la Biblia y la palabra de Dios lo exime de eso, ¿ya? Porque hay plenamente convicción que el Espíritu Santo usó o se valió de este acontecimiento para ver lo que más adelante iba a suceder, ¿ya? Ahora, de Sem, de uno de los hijos que honró a su padre, lo cuidó, de él, la descendencia de Sem, es de donde vienen los judíos, de donde viene la iglesia de Dios. Recuerden que los judíos por mucho tiempo fueron aquellos hijos, aquellas personas escogidas, que eran los que profesaban el cristianismo y profesaban en el Antiguo Testamento la honra y ser apartado por Jehová. Ya era el pueblo escogido por Dios. Bueno, de Sem vienen los judíos, ¿ya? Y bueno, por el tiempo, a través del tiempo, los descendientes de Cam fueron, y de hecho hasta el día de hoy, hasta el día de hoy están en opresión. Entonces vemos cómo algo que sucedió hace tantos y miles de años tuvo sus consecuencias en la historia hasta el día de hoy, ¿ya? Y bueno, como yo les explicaba, es importante ver dos cosas. Primero, que Dios se sintió de haber visto la maldad del hombre y optó por el diluvio, por apartar nuevamente, miren, nuevamente una familia en esta arca resguardada para Quedamos pero cortaditos. Se nos fue rapidito los minutos. Yo pensé que estábamos bien. Volvemos a la realidad. Pero pasaron muy rápido, ¿no? Fueron 40 minutos. Sí, pasaron No, rápido. Si fueron 40 minutos, estaba buena la lección. Verito, quedamos todos así como, ¡ah! Ya, ahí sí. Ahora sí. Pasaron 40 minutos, no nos dimos ni cuenta, así que... Uy, sí. Bueno, pero la verdad es que estaba terminando ya el tema. Dale nomás. ¿Sí? Bueno, estos dos puntos que yo le comentaba, que Dios bendice a quienes le son obedientes y siguen sus mandamientos. Noé agradó y fue justo delante de los ojos de Dios. ¿Ya? Independientemente de eso, él también erró. Así como lo hizo David, así como lo hizo Moisés, y así tantos hombres y mujeres en la Biblia, imperfectos, pero que aún así Dios usó. Y eso también sucede para nosotros hoy en día, ¿ya? No sabemos en el momento que nos equivocamos, que erramos, que hacemos cosas que realmente nos agradan a Dios, pero esto no significa que Dios saca de nosotros la mirada de justicia,
¿ya? Nosotros nos volvemos a Él y seguimos en sus caminos. Y lo otro es que a pesar de ese error, también hubieron 2 hijos de Noé que sí le agradaron y sí se compadecieron de su error, ¿ya? Pensando en el último acontecimiento, se vino a mi mente Mateo 7, del versículo 1 al 5, y se los voy a leer. Yo creo que lo han escuchado más de alguna vez, ¿ya? Pero es importante la aplicación en este capítulo 9. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Nosotros podemos aplicar la manera en que estos hijos cubrieron la desnudez de su padre. Muchas veces nosotros, chicos, no cubrimos la desnudez de nuestros padres, de nuestros hermanos carnales o nuestros hermanos en la iglesia, o no cubrimos la desnudez, el error de quienes nos rodean. Todo lo contrario. Vamos y se lo contamos a otro. Vamos y le decimos en lo que está el otro. Es decir, nosotros vemos la desnudez del otro, el error del otro. En lugar de ir y pensar en este versículo de yo tengo pecado o su error, más bien yo tengo aquí en Mateo, las palabras del Señor dicen que yo primero me tengo que examinar. Entonces todo tiene consecuencia. Y esto lo podemos atribuir a nuestro día a día, chicos. Cuando ustedes vean que otro está cometiendo pecado o está en las consecuencias de su pecado o simplemente está viviendo situaciones que no puede darse cuenta que eso no le agrada a Dios, lo que yo tengo que hacer es cubrirlo con amor, llevarlo al arrepentimiento, decirle, mira, esto no le agrada a Dios, es tu error, mira, yo estoy contigo y vamos juntos. Y esto podemos sacar nosotros en limpio de este capítulo, ¿ya? Dios es bueno y Dios se vale de las escrituras para mostrarnos su gran verdad. ¿Ya, chicos? Así que no sé si tienen alguna pregunta. Es bien sencilla la aplicación y lo que podemos extraer de este capítulo sin ir mayor profundización para que ustedes puedan entender cómo Dios va obrando a través de la historia con los acontecimientos importantes. Eso, Pamelita Bella. Sí, gracias. Me gustaría igual preguntar, si no preguntan, voy a preguntar yo. Perfecto. Pero bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna consulta, duda, inquietud que pueda estar dentro de este capítulo 9, tal como la Verito nos compartió 2 puntos importantes el día de hoy y con una aplicación que va directa, no solamente, digamos, a ustedes. Ahí se cayeron los globos de los chicos, ahí se va Brasil. Pero creo que en la actualidad nos llega a todos, o sea, a la edad que ustedes puedan tener, con la edad que tengo yo, con la que tiene Berito, nos calza para toda esta aplicación. Uno era honrar a nuestros padres y también el cuidado de también de resguardar a nuestro hermano, como dijo Berito, no solamente a la parte familiar sanguínea, sino que también a nuestro amigo, hermano en Cristo. Así que si hay alguna duda, inquietud que pueda haber, vamos, este es el tiempo para poder dar respuesta también a las consultas o inquietudes que hayan quedado. ¿Alguien tiene algo, alguna consulta, pregunta del capítulo 9, de lo que aprendimos el día de hoy? Silencio. ¿Todo clarito? Silencio. Pero yo estoy pensando en formular mi pregunta, pero es que no sé cómo decirla, entonces estoy pensando. Un momento. A ver, démosle unos segundos. Vamos por acá, las chicas. Maya. Ella levantó el dedo, parece. Sí, porque te veo así, Maya. No, ¿Quiere decir? Alejandro, dijiste si quedó todo claro. Ya. Eso sí. Quedó todo. Ya, hágame un resumen entonces, a ver si quedó claro. ¿Qué significa Noé? ¿Cómo? ¿Qué significa Noé?
Era consolador, Consolar. Muy bien. ¿Que escuchó? ¿Cómo se llamaba el hijo que pecó, por así decirlo, y le fue a contar a sus hermanos lo que había visto? ¿Am? Canaán. Cam. Muy bien. Otra pregunta, Berito. ¿De cuál de los tres hijos de Noé vienen los judíos? La descendencia. Primero del que empieza con S, ¿o no? ¿Cuál era? Ujú. Sí, Sem. muy bien. Muy bien, chicas. ¿Alguna pregunta? Si no, Berito, si fuera así en el caso de Sem, que es de los judíos, Cam y Jafet, Bueno, vienen ¿cuáles otros serían? pueblos, Yo- por ejemplo, Cam o Canaán, yo- hoy día es la zona de África. Y bueno, también ellos tienen la descendencia de Canaán, en el sector donde está Canaán, están viviendo opresión porque ellos viven la opresión de algunos países, sobre todo de Turquía, considerando que Turquía es un pueblo musulmán, es un pueblo que no considera al Señor, a Jehová, tienen su propio Dios, por así decir. Así que, claro, cada uno de los pueblos, aparte de Canaán, tuvo descendencia que fue aprobada por Dios y que Dios pudo usar, como yo les comentaba con descendencia de Sem. Pero Canaán no, vivió otra realidad y hasta el día de hoy está sufriendo las consecuencias de ese pecado. Yo tengo una pregunta. ¿Ya puedo responder más? Ya, tenemos a David con una pregunta. A ver, David, tu pregunta. Es que, bueno, como el hijo llegó, bueno, el hijo vio a Noé cuando estaba ebrio y esas cosas. O sea, lo que me refiero es que, bueno, eso en esa época, cómo podía existir? O sea, era como Dios los acababa de salvar y pues, ¿cómo fue que Noé, bueno, cómo a Noé se le pasó por la cabeza el tener que traicionar a Dios y que el hijo tuviese que ver lo que estaba haciendo su padre después de saber después de saber cómo Dios lo utilizó para, para salvarnos? Entiendo. Bueno, una de las interpretaciones del capítulo 9 hace mención de cómo Noé pudo cultivar, porque venían de un diluvio, si ustedes se dan cuenta de dónde sacó semilla, de dónde sacó, o cómo pudo haber estado una tierra tan fructífera como para haber plantado un viñedo. Eso lleva tiempo. Ahora, como yo les comentaba, en las escrituras anterior a ese acontecimiento no se había dicho o no se ha mencionado o no se consideró por el autor el hecho de que procesaban la vid, ¿ya? No es que ahí descubrieron la vid, sino que ahí él hizo un viñedo, ¿cierto? Y bueno, del fruto lo extrajo y se embriagó con la extracción de este fruto. Ahora, lo más probable es que Noé no sabía que con el exceso de este líquido él iba a perder la conciencia y llegar a la embriaguez, ¿ya? Obviamente él se metió a su carpa y con esta poca conciencia en ese estado, él sacó su ropa. Él estaba desnudo, durmiendo en ese lugar. Pero es verdad lo que tú dices, no da mayor detalle, pero sí no dice la escritura que él lo hizo con la intención de embriagarse, o sea, llegar al estado de perder la conciencia y de no saber o saber conscientemente en el estado que iba a llegar. ¿Te fijas? Solamente que eso sucedió. Y yo creo que de ahí en adelante ellos pudieron entender y tras generación la información que se daba a través de la experiencia era que el fruto de la vid llevaba esa condición con el exceso. Pero las escrituras no dicen explícitamente que Noé sabía lo que se arriesgaba al consumir mucho ese fruto de esa manera. O sea que no era consciente de que se iba a embriagar con eso, ¿sí?
No, pues, no era consciente. Las escrituras no dicen que él sabía que por el exceso de ese líquido iba a llegar a ese estado, ¿ya? No dice eso. Lo más probable es que como la Biblia, bueno, nos explica que otro personaje hizo esa práctica, Noé no tenía antecedentes, no sabía que con la dulzura de ese jugo iba a llegar a un estado de inconsciencia, ¿me entiendes? O no de poder dominar sus impulsos en ese caso. Entonces, claro, lo vieron así, el hijo entró a la tienda, a la carpa, y vio el estado en que él estaba, desnudo, ebrio, durmiendo en ese lugar. Pero Noé no dice que Noé sabía lo que iba, a estar embriagado y a perder la conciencia, y que eso podía llevarlos a cometer algún tipo de error. Lo que pasa es que aquí pone el foco en el hijo, ¿ya? Obviamente, de ahí en adelante se entendió, y se dio por entendido de que si se consumía en exceso este producto, se llegaba a la inconsciencia, ¿cierto? Eso es verdad. Ahora, el hecho de que Noé se sintiera así y en algún momento perdiera la conciencia, yo creo que en el proceso, yo nunca me he embriagado, pero yo creo que en el proceso uno siente que no está en todos sus sentidos, me refiero. Bueno, en ese momento, claro, cuando dice que su hijo vio la desnudez, no era normal ver a sus padres en ese estado, ¿ya? Hoy en día para nosotros es súper normalizado, no solamente en el ambiente o en el aspecto o en la similitud cristiana, sino que hoy en día para nuestra sociedad no es algo extraño. Pero el foco fue en que ver el estado en que llegó su padre, consciente o inconscientemente, Cam fue a exhibir la condición vergonzosa en que quedó su padre. En eso tenemos que poner un poco, hincar el diente y poner como los ojos importantes. Y obviamente, si lo hubiera sabido Noé, que no correspondía, la escritura hubieran dicho de que quizás él lo hizo de manera intencional. Pero no es así. O sea que el hijo asimiló que él estaba ebrio por el hecho de habérselo encontrado desnudo. Desnudo. Ah, Exactamente. No era normal ver a un papá desnudo en la carpa. Lo debía haber visto tirado en ese lugar. ¿Me entiendes? Con un aroma diferente, con un estado diferente, y a lo mejor ellos conocían a Noé y sabían que nunca hubiese hecho eso, nunca hubiera dormido o tenido ese aroma, o quizás como lo vieron, o como lo vieron entrar. Solamente que quizás Cam entró y vio que ya estaba sin su ropa. ¿Te fijas? A lo mejor vieron todo este proceso, pero no el que estaba desnudo. Eso es como lo más principal. Muy buena tu pregunta. gracias. ¿Alguien más que tiene alguna consulta, alguna pregunta al respecto? El momento que tenemos para poder analizar este capítulo 9. ¿Nadie? Ya saben, chiquillos, que no se tienen que embriagar. ¿Alguien? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Quién por ahí? La mañana ya. Sí, es que no entiendo por qué se vio como algo, o sea, sí se ve malo porque Canaán le fue a decir a su hermano que su papá estaba ebrio y todo eso, pero no se puede ver así como un lado bueno, que él no sabía qué hacer y fue a llamar a sus hermanos para que lo ayudasen, porque hay veces que vemos algo y quedamos así como en shock, no sabemos qué hacer y le vamos a decir a los demás para ver qué hacen. Uh-huh. Entonces, sabes que si tú lees o escudriñas la Biblia de manera profunda, hay algunas interpretaciones que dicen que el hecho de que tú veas a una persona desnuda produce en ti deseos de codicia, ¿ya? Anteriormente al diluvio, la gente estaba tan pervertida. Acuérdate que pasó de Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, y que hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo eso sucedió antes del diluvio. Entonces, si tú ves un poco más adelante, cuando decía que X personaje vio la desnudez de X personaje, es porque tuvo deseos impropios.
¿ya? Ahora, en este caso, la Biblia no dice que Cam tuvo deseos impropios con su papá al verlo desnudo, ¿ya? Solamente que da por alusión en la escena, si tú ves la escena, que no era una condición adecuada del papá, ¿me entiendes? Entonces, si entró el hijo y lo vio de esa manera, dio por hecho que por la integridad de Noé, por su manera de ser, de vivir cotidianamente, jamás hubieran pensado verlo en ese estado desnudo, ¿ya? Es por eso más que nada. Ahora, quizás, ¿por qué te comento esto? Porque quizás los otros hermanos sabían que quizás si entraban y veían a su papá desnudo, iba a provocar en ellos, en su naturaleza, otro tipo de pensamientos. ¿Me entiendes? Pero aquí lo más importante, porque dice que la embriaguez lleva a la vergüenza. Lo más importante es que quizás ellos, los otros hermanos, pensaron, no tan rápido como Cam, y pensaron, cuando mi papá sepa que nosotros lo vimos desnudo, la verdad que va a ser muy vergonzoso para él. Quizás ellos razonaron anteriormente y dijeron, tomemos este manto, entremos de espalda y coloquémoslo en nuestros hombros y lo tapamos. ¿Te fijas? Ahora, explícitamente no dice porque Cam, como tú bien dices, se alarmó de verlo así. Yo creo que, no sé, pienso que cuando hay un papá íntegro, cuidadoso de ciertos detalles, y tú lo ves ebrio, quizás tirado en el baño, no sé, o en algún lugar, y no es habitual, tú te vas a escandalizar, tú te vas a avergonzar. Ahora, claro, fue un momento extremo en que él estaba tirado, ebrio y desnudo. Entonces, solamente podemos ver a la luz de lo que entendemos y sabemos hoy en día de la Escritura, que lo más importante, más que la profundidad del por qué, es ver que no era normal ver a Noé así. Que ellos vieran a su papá en ese estado no era normal. Y como te digo, como ya tenían el registro anterior, que las personas que sí llegaban quizás a ese estado, no solamente de embriaguez, sino de otro tipo de prácticas, estaban en sus carpas o en sus lugares desnudos. ¿Te fijas? Entonces, piensa tú en el lugar de ellos, quizás pensando, van y te dicen está desnudo, porque ni siquiera le dice está ebrio, ¿me entiendes? O no está en su estado, o está extraño, sino que vio la desnudez. Eso es lo que más le llamó la atención, en que él no era normal que no estuviera así en su diario vivir y en su forma de ser. Igual es profundo, porque cuando nosotros leemos la historia como quizás la pincelada, porque quizás el autor se fueron muchos detalles y lo deja como para especular, claro, y para sacar sus propias conclusiones. Sí, una de las cosas que también yo creo, y la pregunta va también, Betito, por ejemplo, acorde a lo que estábamos viendo con respecto a esta aplicación de este pasaje, al igual que Cam, y tal cual basándome como dice la Maya, por ejemplo, cómo colocarle, como diríamos nosotros, cómo colocarle tanto color por algo que a lo mejor no sería tan fuerte, pero en el contexto de ese tiempo obviamente que iba a ser como más chocante y la situación en sí era como que realmente después Noé maldijo al hijo por lo que había ocurrido también. Pero en la actualidad, de manera práctica, ¿qué debiera hacer yo si me entero de alguna situación de una amiga o de un amigo o de un hermano de la iglesia? Porque es como lo que más uno se relaciona, digamos, un fin de semana completo cuando uno está en la iglesia. ¿Cómo debiera actuar yo? Lo vimos ahora en Mateo, ¿no es cierto? Que decía que no debo juzgar a mi hermano. Pero ¿cuál debiera ser mi actuar? ¿Cuál debiera ser mi actitud ante enterarme de ciertas situaciones? O ser testigo de repente de algunas cosas medias que no están, que están fuera de lugar. ¿Es para todos la pregunta? ¿O para mí? Para ti. Ah, ya. Sí. Ya. A ver, ¿qué es lo que yo Sí, po. haría? Bueno, ahora haría hartas cosas que en su momento no lo hice y me equivoqué. Porque muchas veces como joven, lo más rápido y lo más instantáneo fue, oye, ¿supiste lo que vi? Vi a Juanito con Pedrito
y le dijo esto, y la besó, y le escribió una carta, o le escribió un chat, o tantas cosas que en mi juventud también pude haber hecho. Porque con esa comezón de decir las cosas, de que otro sepa, de que se descubra lo que está haciendo el otro, uno no lo piensa dos veces y se lo tengo que contar a alguien. Bueno, no es por nada, pero sobre todo las mujeres somos así. Y queremos ver la reacción del otro, y queremos que, y te diste cuenta, entonces empezamos de esa manera. Ahora es diferente porque uno va aprendiendo de sus errores. ¿Por qué? Porque uno lo dice pensando, yo nunca lo haría, mira lo que hizo el otro. Uy, qué feo. Mira, y tan intachable, o me cae mal. Entonces, como la vi en algo feo, ay, que todos sepan. ¿Me entiendes? Cuando uno es joven e inexperto, o que realmente el Señor no le tira la oreja, porque después uno se ve cometiendo quizás los mismos errores. Pero a mí no me gusta que otros digan, el Avero se equivocó en esto, ¿supiste? ¿La escuchaste? ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo tengo que hacer, de acuerdo a la Escritura, es guardar silencio. O sea, si no es mi asunto, yo no debo por qué meterme. No tengo por qué exhibirlo ni contarle al otro. ¿Me entiendes? Ahora, si eso es algo en lo cual involucra a más personas, en el caso, por ejemplo, de los chicos tienen padres, quizás decírselo a los padres cuando es algo muy importante y grave, y eso conlleva herir a otras personas, lo cual yo estoy mirando, eso va a tener consecuencias en otras personas, yo quizás puedo conversar con mis padres y decirlo, ¿sabes qué? Vi a mi hermana, a mi tía, a mi abuelo o a la hermana de la iglesia en esto, mamá. Hay que hacer algo, ¿me entiendes? En el sentido de orientar, acompañar, aconsejar. No llegar y decirle, ¿sabes qué? Mi hija me dijo que te vio de esta manera. No es eso. Ahora, si es algo que a mí no me incumbe, yo tengo que guardar silencio, porque esa es la manera en la cual yo tengo que proteger la desnudez del otro. Ahora, si yo realmente pienso que me interesa el hermano, mi sobrino, mi primo, el vecino, y tengo una relación cercana con él, o de confianza, o que realmente siento en mi corazón que yo debo ir a hablar con él, yo voy a hablar a solas con él y le digo, mira, vi esto, yo quiero decirte que tengas cuidado, que eso no está bien, que si tú sigues en estas cosas vas a tener consecuencias y Dios no las aprueba. Entonces, si Dios no las aprueba, chiquillos, no pueden haber buenos frutos de eso, ¿ya? Ahora de repente vemos cosas y no las vemos completamente y sacamos nuestras propias conclusiones. Entonces, cada situación es diferente. Pero lo importante, porque muchas veces nosotros vamos y decimos, supiste esto, vi esto, qué sé yo, y al final no era tan así. O tenía otro trasfondo y nosotros quedamos mal. Y eso es lo fome. Porque nosotros quedamos catalogados como chismosos, el que vio, el que calumnió, ¿te fijas? Entonces muchas veces nosotros tenemos que ser íntegros en nuestra manera de ser. O sea, yo ahora pienso, si yo estuviera haciendo eso, ¿qué me gustaría que me hicieran? ¿Cómo me mostrarían la luz? ¿Cómo me mostrarían que estoy errando? Y no es llegar y decir, oye, ¿sabes que te viene esto? Y no es así tampoco. Porque nosotros vamos con una actitud soberbia, queriendo decir que yo soy mejor que tú, y eso, chicos, es lo peor. Sentirse que es una superior al otro, eso es lo peor. Porque uno nunca sabe que cuando uno puede cometer algo similar. Eso es verdad. Bueno, hemos estado escuchando el día de hoy este capítulo de Génesis 9 y con una aplicación práctica, no tanto solamente para ustedes, sino que también llega para mí también, aunque no tengo 15 ni 16 años, ni 17, Ya, pero dilo. igual lo recibo. 38. Ya me vaya a alcanzar. Así que gracias, Berito. Sí, gracias, Berito, por acompañarnos esta noche. Gracias por tu tiempo. Y también que lo que hoy día hemos escuchado con respecto a este capítulo y con respecto a la enseñanza, que no quede aquí, sino que sea algo práctico. Tengamos cuidado cuando nos enteremos de ciertas cosas, guardar silencio, y cuando sean cosas como graves, como decíamos,
compartirlo con las personas mayores que nos rodean, nuestros padres, Gente de confianza. líderes, gente de confianza y como dijo, me gustó esa parte cuando lo dijiste, si a ti no te compete, mejor guarda silencio y eso de repente cuesta y sobre todo cuando uno es adolescente y puede cometer ese error. Yo me estaba acordando, pero eso fue cuando estábamos en una competencia de jóvenes y llegó la hora de comer y yo me puse a alegar en la mesa y yo dije, ay, pero ¿tú viste el chandor? Si el chandor, y empecé a hablar del chandor que había hecho trampa y me decían, cállate, cállate. Y dice, no, pero si es verdad, si estoy diciendo la verdad. Y al frente mío había más jóvenes y estábamos comiendo y yo seguía alegando que era injusto. Yo estaba hablando que era injusto lo que habían ganado de manera, para mí era de manera injusta. Habían hecho trampa. Y yo seguía hablando y me pegaba. Mis amigos me decían, cállate, cállate. Y después de eso, me dice, el de al frente es la hermana. Y de ahí yo aprendí una cosa. Yo creo que tendría unos 15, 16 años. Competitiva, pero a morir para los juegos. Pero aprendí que en competencia yo debo tener, aprender a jugar. Y si hay algo que yo encuentro que es injusto, debo ir donde el árbitro, no hacer compartirlo en la mesa donde había más personas. Pero fueron cosas que yo cuando adolescente cometí ese error y de ahí me dio mucha vergüenza. Debo admitir que después no había dónde meterme cuando me dijeron que la hermana estaba al frente mío comiendo. Y bueno, después cuando pasó el tiempo ya fue una anécdota, porque después también este chico se enteró que yo lo había estado pelando. Y por eso digo, son cosas que pasan, pero a medida que nosotros vamos creciendo, aprendemos, vamos madurando, pero si a nosotros nos empiezan a dar estos tips desde ya, vamos a evitar estos problemas, para que no hagan lo mismo, no cometan los mismos errores. Así que gracias, Berito. Ay, Y algo más. que Dios diga. Lo otro que Dígalo. no solamente yo contar lo que vi o lo que sino que también cuando yo soy el receptor, cuando a mí vienen y me dicen cosas de Juanito, de Pedrito, yo me hago parte de eso. Entonces, no tan solo es que yo soy el primero que va con la primicia, ¿cierto? La noticia, sino que muchas veces nosotros tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? A mí no me interesa, yo no quiero saber esa información y la verdad es que esto no me edifica, no me contribuye, porque uno se hace parte. De repente uno no dice nada, está ahí, pero realmente cuando tus amigos saben cuál es tu postura, no lo hacen delante tuyo. Pruébalo. Si saben que tú no eres chismosa, que a ti no te gusta eso o que realmente te desagrada, ellos no van a ir cerca tuyo y van a contar un chisme de cualquiera. Entonces siempre pensar, tú escuchas el chisme, te haces parte de ese chisme. Así que ojo con esos chicos. Así es. Gracias, Berito. ¿Cómo evitar el chisme? ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. Bueno, ahora en question. Tengo una pregunta. Internet. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Es que no sé si tienen el internet mal, pero es que se escuchó como entrecortado. Bueno, en fin, la pregunta va así. Bueno, ya vamos de lo de contar lo que nos cuentan las otras personas. Entonces mi duda es, por ejemplo, ahora tenemos cosas de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, yo no encuentro la necesidad de contarle mis cosas a alguien. O por ejemplo, o sea, no sé si eso esté mal o bien, pero pues no, o sea, no me parece necesario tener que hablarle a alguien mucho sobre mí porque me parece que es como mi vida es como normal, muy normal, entonces no me parece muy relevante. Entonces, no sé si hablar de uno es, entonces creo que hablar de uno sea
mal o bien, o no sé. Yo creo que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso dice la escritura. Ahora, tenemos que, ¿cómo lo aplicamos? Todos nosotros tenemos diferentes personalidades. Yo en un momento les dije que eso era como se veía mayormente en las mujeres por nuestra personalidad, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos con las amigas o cuando queremos atención, en fin. Sé, tengo un hijo que no es así, es como tú, también es más reservado y entiendo que también podríamos asimilarlo al género. Pero cuando nosotros ponemos en práctica ese versículo que acabo de decir, que dice de la abundancia del corazón habla la boca, no estoy hablando, no estoy diciendo que mientras más digas es peor, no es eso. Es que muchas veces el mucho hablar, si lo vemos en Proverbios, el mucho hablar significa y te lleva a cometer muchos errores y decir más de la cuenta de lo correcto y de lo apropiado. Entonces a veces nosotros, por nuestra personalidad, como tú bien dices, y que bueno, eres más reservado, ya expresas menos lo que hay en ti y te lo guardas, y eso es súper válido y súper bueno. Creo que eso es importante, hay cosas que yo creo que o no la decimos o se la decimos a muy pocas personas, porque son cosas en que uno guarda para sí, pero así hay otras personas que son de otra personalidad, más extrovertida, que comentan más y siempre dicen todo lo que están pensando, diciendo, y entre esos que pensamos y decimos, se nos pasa la mano, porque no conocemos mucho los límites. La palabra nos habla en Santiago, en Proverbios, en Eclesiastés y así en muchas partes de la Escritura, el poder que tienen nuestras palabras y la lengua, ¿ya? Hay un salmo importante que dice, Señor, y lo dijo David, dijo, Señor, pon un guarda en mis labios y un centinela en mi boca. Y eso quiere decir, Señor, por favor, frena lo que yo digo, ¿ya? Ahora, no es tanto si yo digo mucho o digo poco, ¿ya? Eso no es importante. Es bueno tanto uno como el otro. Lo importante es que lo que yo digo edifique y honra a Dios. Nosotros tenemos que pensar que todo lo que nosotros decimos debe honrar a Dios. Estemos con quien estemos, ¿ya? Ahora, si yo comento y voy al chisme, nosotros sabemos, chicos, yo sé que ustedes todos saben que eso desagrada al Señor y eso no va a tener buenos frutos. ¿Me entiendes? Entonces también tenemos que nosotros extraer estos versículos de la Biblia y siempre cuando venga a nosotros la tentación de decir algo inapropiado o más de la cuenta o hacernos partícipe de eso, que el Señor ponga un guarda en nuestros labios, un centinela, es decir, un guardián que cuiden lo que nosotros vamos a decir. Es verdad. Eso es cierto. Bueno, vamos a tener que pedirle a Dios que nos ayude en esto, porque no es, a lo mejor, como dijo Laberito, va mucho en los caracteres de cada uno de nosotros. Algunos somos buenos para hablar más, otros son más reservados, pero que Dios también nos ayude cuando pase esto. A los más reservados muchas veces uno tiende a contarles más cosas también. Y ahí es donde ustedes tienen que poner el freno también de lo que quieren escuchar y lo que otros mejor no escuchar. Así que, bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de leer la Biblia, de escucharla, de compartir entre el grupo de los que estamos hoy día. Y por tiempo de hora, ya estamos tiempo de despedirnos. Y bueno, quiero hacer una invitación. Este viernes 28 llegó un WhatsApp donde por Casa Cristo Talarante van a estar compartiendo sobre feminidad y machismo, si no me equivoco, y va a estar la guía con el Esteban. Claro, así que le invitamos, va a estar por Facebook o por YouTube. No, Zoom. Eso no, alguien que me ayude por ahí. Zoom. Por Zoom. Van a mandar el link, sí. Ya. Ya, listo. Entonces, este viernes va a ser la invitación, está la invitación, vamos a enviar el link si es por Zoom, así que le invitamos para que se puedan hacer un tiempo y estar compartiendo también en conjunto con el resto de los
sería bien. Puede estar tarde, 8:30, si no me equivoco, va a ser la conexión. Pero vamos a estar mandando el afiche que hicieron los chicos para compartir. Bueno, así que nos despedimos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Vamos a orar antes de finalizar. Orar también por aquellos que ya no se pudieron conectar por trabajo, como les decía, o por estudio. Así que el Señor también sea con cada uno de ustedes. Berito, aprovechamos que la tenemos de visita. Así que apoyen ahí en la oración final. Ya. Ya oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has permitido vivir, Señor. Porque cada segundo de nuestra vida ha sido por tu gracia y por tu amor, Señor. Ha sido un regalo, ha sido una oportunidad. Entonces te damos gracias por todos los momentos de este día y a lo largo de nuestra vida, Señor, porque reconocemos que tú has estado en todo acontecimiento, en todo momento, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por poder tener estos medios, estar conectados, escuchar tu palabra, escucharnos y vernos también como hermanos y crecer, Señor, porque sentimos que a medida que vamos escuchando tu palabra, crecemos más en nuestra espiritualidad, Señor, y en nuestro conocimiento contigo, Señor. Gracias por cada uno de los chicos, sus familias, gracias por Pamela, que siempre dispuesta, Señor, a estar con los adolescentes, Padre. Y bueno, que tú animes nuestros corazones de poder estar leyendo las Escrituras, conectándonos, Señor, para disfrutar lindos tiempos, Señor, que apartamos en el día para saber más de ti, lo que tú opinas, lo que te agrada, lo que te complace de nuestra conducta, de lo que hablamos, de lo que pensamos, Señor. Te doy gracias, Padre, y que tu Espíritu Santo nos enseñe a poner en práctica todo lo que hoy día hemos escuchado, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guarde, que nos frene, que nos lleve al arrepentimiento, Señor, y que también nos dé la oportunidad de honrarte, Señor, con nuestras palabras y cómo nosotros nos relacionamos con otras personas en el día a día, Señor. Gracias por todo y te damos a ti, Señor, todo protagonismo en nuestras vidas, Señor, y lo hacemos en fe, Señor. Aunque sea difícil y tengamos luchas, queremos decirte que esa es nuestra meta, que eso es lo que hay en nuestro corazón, para que tú lo consideres y sigas trabajando en nuestras vidas, en ese objetivo y en ese fin. Te doy gracias y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 10, 9, 8, 7, 6,